vidas. Para nosotros es una gran bendición poder compartir la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a hablar sobre el pecado de omisión. En Santiago 4:17 dice la Escritura: el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Una de las cosas que hemos estado meditando justamente es en este texto bíblico en Santiago. Venía a mi corazón y he estado pensando y meditando qué es lo que realmente el Señor quiere hacernos entender. Pero para empezar a entender todo este mensaje, vamos a empezar primeramente con la expresión que muchas veces hemos escuchado, ¿no? Yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. Muchas veces de repente lo hemos dicho o lo hemos escuchado. Ahora, cuando hablamos de esta forma, cometemos el error de pensar en las cosas malas que se hacen y no en las cosas que dejamos de hacer. Esa es una de las cosas que mucho se hace en la iglesia. Pensamos que no estamos haciendo cosas malas, pero no está en nuestros corazones las cosas que no estamos haciendo, que estamos dejando de hacer. Entonces, el pecado de omisión también se refiere al que tiene el conocimiento, pero no realiza la acción. Esto es algo que estaba meditando y es muy interesante. Este pecado de omisión, ¿no? Pues sencillamente el que sabe hacer lo bueno, el que tiene el conocimiento y no lo hace, no realiza la acción. Y a veces no hemos meditado en esto. Hay muchas cosas que usted y yo sabemos, pero no estamos realizando la acción. La Biblia habla de dos pecados, el de comisión y el de omisión, ¿no? Los pecados de comisión son aquellas cosas que se realizan, que realmente de una manera activa, ¿no? Y eso ya usted ya lo sabe. Los pecados de comisión son aquellas cosas que hacemos, sabiendo que está mal, lo hacemos. Y esos son pecados, como mentir, robar, son ejemplos de pecado de comisión. Ahora, el pecado de omisión, como les mencionaba, es un pecado que ocurre por no hacer algo que es correcto, ¿no? Por ejemplo, rápidamente vamos a ver el no orar, el no hacer las cosas correctas, que sabemos que se tienen que hacer, no compartir el Evangelio de Cristo, por ejemplo, que son pecados ¿de qué? De omisión. Ahora, vamos a ver tres partes de la Biblia, aunque hay más, hay como 5 o 6, muchos ejemplos bíblicos de pecados de omisión. Pero vamos a centralizarnos en 3 para poder entender y luego ver la parte práctica. El primero está en Lucas 10, del 30 al 37, y aquí nos habla la escritura del buen samaritano. Usted y yo sabemos esta historia, bíblica, lo hemos escuchado en prédicas, en enseñanzas y muchas veces. Acá hay un pecado de omisión. ¿Cuál es ese pecado de omisión? Pues sencillamente este pecado de omisión es que había una persona que había sido asaltada, estaba en el camino, y pasaron el sacerdote y el levita. Sencillamente ellos vieron la necesidad, pero no le atendieron, pasaron de largo. Y esta historia bíblica, usted y yo sabemos que pasó el samaritano, que fue movido a misericordia y lo auxilió, lo llevó pues en su asno, lo llevó al mesón y le pagó. Entonces aquí vemos el pecado de omisión del sacerdote y del levita. A veces en la iglesia estamos en esas mismas condiciones. En la iglesia, mis amados hermanos, cuántas cosas podemos ver, podemos escuchar, cuántas necesidades habrá, pero no tanto en lo espiritual, sino en lo tangible. Hay hermanos que necesitan urgentemente en la parte de sus necesidades, ¿no? En el caso de la historia bíblica del samaritano, sabemos que el sacerdote pues no fue movido a misericordia, ni el levita, ni los hombres de Dios, ¿no? Como la palabra nos va enseñando, tanto el sacerdote y el levita no fueron movidos a misericordia. Y un samaritano, que realmente es una persona pues extraña al pueblo judío,
él sí tenía el amor de Dios en su corazón. Entonces aquí estamos viendo que estos dos hombres que no ayudaron, sencillamente cometieron el pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ahora, en Mateo 25, del 44 al 45, vemos otro ejemplo de ese pecado de omisión, ¿no? Porque cuando todos comparezcamos al tribunal de Cristo, muchos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, o necesitado? Dice, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos. Nuestro Señor Jesús le va a responder: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquí Jesús indica claramente que nuestra falta de acción puede y es un pecado. No me lo hicieron a mí, dice el Señor. Y a veces, mis amados hermanos, vemos tantas necesidades y a veces sabemos hacer lo bueno y no le estamos ayudando. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude. Hay que tener mucha sabiduría para entender estas cosas también. No podemos estar solucionando los problemas de todo el mundo, sería imposible también, ¿no es cierto? ¿Me está entendiendo? No podemos solucionar los problemas, pues, de nuestro vecindario y de donde vayamos, porque necesidad hay en todo lugar. Y usted y yo sabemos que no podemos solucionar los problemas, pues, de todas las personas. Sería algo imposible. Pero sí hay situaciones muy particulares y muchas veces que Dios nos enfoca, pone nuestra atención en aquellas personas que sabemos que tienen necesidades y a veces no le atendemos. Empecemos por la familia, mis amados hermanos. Claro que hay sabiduría en todo esto, ¿no? Hay sabiduría, hay que saber también a quién ayudarle y a quién no. Pero, hermano lindo, el consejo bíblico es: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si yo veo en mi familia o en mi vecindad, o no sé, una persona necesita ayuda y a veces no lo hacemos. Por eso le digo, hay que tener sabiduría, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y esto estamos viendo con el prójimo, con la familia. Pero también tenemos que verlo, hermanos, en la parte de la iglesia también. Entonces, viendo esta parte que hemos leído en Mateo 25, pues aquí la palabra nos dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo? Entonces hoy día el Señor nos está haciendo recordar, ¿no? Hay personas que tienen necesidad de comer, hay personas que tienen necesidad de abrigo, ¿no? A veces hay niñitos que no tienen para comer. Entonces, si usted y yo tenemos que ayudarle. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. En 1 de Juan 3, del 17 al 18, hay otro ejemplo bíblico. Dice así: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que ama a Dios? ¿O cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿no?, la palabra del Señor. Juan ordenó que los que siguen a Jesús, que vivan de manera que muestren este amor a los demás. Miren, hermanos, usted y yo sabemos también que los ojos de la gente que no conoce a Dios, que no tiene el Evangelio, están pendientes de nosotros. El nombre del Señor es invocado sobre toda la iglesia. Imagínense que ellos, la gente que no tiene a Dios, vea a nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, haciendo esos pecados de omisión, no ayudándole al anciano, no haciéndole cruzar a una persona invidente. Hermanos preciosos, Dios está observando. Aquí están mis hijos y ellos saben que cuando hay una oportunidad de ser instrumento en la mano de Dios, pues hay que hacerlo, ¿no? Un cieguito
llega a la esquina y nadie le ayuda a cruzar. Entonces, si usted está ahí, yo sé hacer lo bueno, les voy a ayudar a cruzar la pista. Y listo. ¿No? Un anciano, ¿no? O un niño, que de repente hasta altas horas de la noche está vendiendo sus golosinas. Y usted tiene. Ese niño, son 10 de la noche. ¿Tiene o no tiene necesidad? Claro que la tiene. Ya a esa hora muchos niños están descansando, pero ese niño de repente no tiene recursos. Y si usted está ahí, ¿no es cierto? Y le está pidiendo venderle un caramelito, pues el que sabe hacer lo bueno hay que ayudarle. Son pecados de omisión, ayudar al anciano, a las ancianas. Entonces, eso es lo que nos dice. Si alguno dice, ve a su hermano que tiene necesidad y no tiene compasión de él. Y hermanos, aunque nos parezca increíble, a veces nos hemos vuelto insensibles. Ya la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Hoy en día, mis amados hermanos, como decía un consiervo mío, un pastor, decía, estamos viviendo en la ley de la selva. Y yo decía, ¿cómo es eso de la ley de la selva? Claro, sálvese el que pueda, ¿no? En la ley de la selva, el más fuerte se come al más débil, pero cada uno está viendo su subsistencia. Hoy en estos tiempos estamos igual, ¿no? Mire, hermano, me pareció interesante. Estamos en el tiempo de la ley de la selva, ¿no? Sálvese el que pueda. Y a veces estamos así, ¿no? Mientras que nosotros estemos bien, no pensamos en los demás. ¿Cuántos hermanos? No sé, hermanas, hermanos de la iglesia, ¿no? Y a veces, hermanos, el amor de muchos se ha enfriado. Muy bien, así es que seamos prácticos, amemos no de palabras, sino en hecho y en verdad. Mire, en la vida práctica también, ¿no? ¿Cómo es eso, pastor? Yo estaba meditando, decía, el que sabe hacer lo bueno no lo hace. ¿Y sabes qué? A veces nosotros, en la vida práctica, es natural, a veces nosotros sabemos que algo, o sea, tenemos el conocimiento, pero sabemos que algo nos hace daño, ¿no? Pero no lo hacemos, o sea, no. El que sabe hacer lo bueno no lo hace. O sea, ¿cuál es lo bueno, por ejemplo? Yo sé que no debo tomar gaseosa. No. El que sabe hacer lo bueno. ¿Por qué no debo tomar gaseosa? Porque tengo diabetes. Por darles un ejemplo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Entonces, muchos caemos en eso, ¿no? Por darles algún ejemplo pequeño. En la vida práctica, hermanos, a veces estamos así, ¿no? En la vida cotidiana. A veces hacemos cosas que nos hacen daño. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, lo bueno es no hacerlo, pues, no tomarlo. No ir a sitios donde no debemos de hacer. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Esos son pecados de omisión. Si yo sé que algo me hace daño, yo debo de evitarlo, pues. Pero si yo no lo evito, pues estoy en ese pecado de omisión. Y Mateo 5:16 nos habla una razón muy importante para los cristianos, ¿no? Para no cometer esos pecados de omisión, hermano precioso. Dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Hagan brillar su luz. Mire, hermano, todos los días, vamos a encontrar situaciones, hay necesidades, empezando de casa, empezando de nuestra familia. Pastor, ¿y cómo puedo ayudar? Pues, para empezar, oremos por ellos. Si podemos ayudarles, ayudémosles. Pero muchos me dirán, pero pastor, yo también tengo necesidad. Por eso, hermano, lo que tú siembras cosecharás, ¿no? Pero bueno, empecemos por la oración. Y si podemos ayudarle, en la iglesia de igual manera. Y con Dios. Por ejemplo, un pecado de omisión es no congregar. El que sabe hacer lo bueno no lo hace. Tengo el conocimiento. La palabra me dice, pero no lo hago. ¿Son pecados de qué? Pecados de omisión. El de congregar, el de servir, el de orar, ¿no? Y tantas mandamientos que hay en la palabra de Dios y a veces nosotros lo omitimos, ¿no? Son pecados de omisión.
Eso es en relación con Dios, en relación con los hermanos, ya lo hemos explicado, en relación con la familia, en relación con el prójimo y hasta en relación con nosotros mismos. Mire, mire, primero pecado de omisión con Dios, claro, primero con mi Padre, conozco su voluntad, no lo hago, no lo estoy haciendo. Con la iglesia, conozco mis deberes en mi iglesia, tampoco lo hago. Entonces son pecados de omisión, el que sabe hacer lo bueno. Con mi familia, ya lo mencioné, con mis amigos, mis amistades, y por último conmigo mismo, con mi salud, ¿no? Son pecados de omisión. Sé lo que me hace bien, pero eso... Y acá hay algo interesante. El apóstol Pablo en Romanos 7 habla del pecado de comisión y el pecado de omisión. El apóstol Pablo dice, el bien que no quiero hacer eso, no, el bien que quiero hacer, no lo hago, ¿no? Entonces, y ese es el pecado de omisión. Y lo que no quiero hacer, eso hago, el pecado de comisión. Ahí vemos un ejemplo, pues, de un hombre de Dios. Usted y yo sabemos que en Romanos 7 el habla, dice, el bien que quiero hacer, ¿no es cierto? Eso no hago. Ah, ya, ese es el pecado de omisión. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Ese es el pecado de comisión. ¿Me está entendiendo? Entonces ahí vemos un ejemplo del apóstol, que él mismo en su propio ser estaba pues cometiendo estos dos pecados. El de omisión no hacía lo bueno que él sabía que tenía que hacer, no lo hacía. Y lo que él no quería hacer, eso hacía. Ahí están los dos pecados. Entonces, Gálatas 6:9 dice así, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, hermano precioso. Que Dios nos ayude, que Dios nos exhorta con su palabra y meditemos en nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, ¿cuáles son esos pecados de omisión? Y le aseguro que el Señor nos va a mostrar muchos, muchos pecados de omisión. Y ya lo hemos tomado por algo natural, ¿no? Mire, Dios ha dado tantas leyes, tantos mandamientos, para que nosotros lo cumplamos y su nombre sea glorificado. Por eso Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, hermanos, cada bien que usted hace, que usted sabe que hay una necesidad y ese bien que usted está haciendo, pues eso le trae gloria a Dios, le trae gloria, ¿no? Dice, a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, la palabra también dice así, el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, no se conformen al mundo, sino sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Estas actitudes, hermanos, para que comprobemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, estas actitudes y acciones son, dice, correspondientes y vitales para evitar este pecado de comisión y los pecados de omisión. Así es que, hermanos, para ir concluyendo, Romanos dice, no te amoldes a este sistema. ¿Por qué, pastor? Porque hoy en día la gente que no tiene a Dios tiene una manera de pensar, una manera, ¿no es cierto?, de vivir, de actuar, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero si nosotros renovamos nuestro entendimiento constantemente, entonces, por el poder de Dios, entonces nosotros seremos diferentes. Y hermanos, donde nadie hace nada, usted hará algo. Donde hay conflicto, usted sabe hacer lo bueno, pondrá la paz. Donde hay pleitos, yo sé hacer lo bueno, puedo hacer lo bueno. Y así vamos a evitar estos pecados de comisión y de omisión. Así es que, mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Oremos a Dios, haremos a Dios el Padre, digamos, Señor, ¿qué en mi vida, Señor, hay que no estoy haciendo y algo que debo de hacer? Mire, hermano, en la Biblia le mencioné al comienzo que hay muchos pecados. Un pecado de omisión del rey David fue, por ejemplo, que su hijo Adonías se rebeló contra él. ¿Y por qué se rebeló Adonías? Porque dice la palabra
que dice que el rey David nunca le había entristecido todos los días de su vida al decirle, ¿por qué haces así? En otras palabras, nunca le corrigió. Ahí está otro pecado de omisión. ¿Ve? Y tuvo sus consecuencias. En la iglesia y de igual manera. Oremos, mis amados hermanos, que Dios le ayude a usted, que Dios me ayude a mí, y realmente pues podamos recibir de parte de Dios cuáles son esas cosas que no estamos haciendo. Así es que, mis amados, vamos a orar y que Dios nos ayude a usted y a mí. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, hoy día hemos compartido sobre el pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno no lo hace, él es pecado. Señor amado, solo tú escudriñas los corazones, los pensamientos, las intenciones del corazón. Y te ruego por cada familia que está escuchando esta palabra y los que van a escuchar esta palabra. Padre, realmente hay muchos pecados de omisión, Señor. Y tú, en tu gracia, en tu favor, Señor, nos estás haciendo recordar esta palabra. Porque no es tu corazón ni es tu voluntad, Señor, que sigamos viviendo de esa manera. Ya nos has dicho, Señor, en Mateo, en aquel día, Señor, cuando te vimos, y tú nos dirás, por cuanto lo hiciste a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Así es que, Padre, gracias. Señor, gracias por este tiempo, por esta oportunidad, y te pido por toda familia, tú les guardes y nos hagas ver, Señor, así de una manera real, cuáles son esos pecados de omisión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, qué bendición es poder compartir la palabra del Señor. Dios mediante, el día domingo también vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Así es que para mí es una gran bendición. Me despido de todos ustedes. Bendiciones.